vamos a ver en este video, recordá estas palabras. Si encontraste la pregunta, estás a medio camino de la respuesta. Vamos a ver qué fue lo que descubrió Tales, que nació en Mileto en el 624 a.C. y murió en el 546 a.C. Esto fue lo que descubrió Tales de Mileto. Tenía 3 rectas paralelas cortadas por 2 transversales cualesquiera. Y descubrió lo siguiente: el segmento AB dividido el segmento BC me daba igual que el segmento DE dividido el segmento EF. Esto fue lo que descubrió Tales de Mileto. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con este descubrimiento. Ahora vamos a continuar lo que vimos acá, lo vamos a continuar acá. Tengo 4 rectas paralelas, 1, 2, 3, 4. Y tengo varias transversales. Esta transversal que es perpendicular, y esta también que es perpendicular a estas rectas paralelas. Y veo lo siguiente: acá se me forma un triángulo, acá se me forma otro triángulo y acá otro triángulo. Y veo que tienen un ángulo recto, acá, acá y acá. Ahora veo lo siguiente: estas relaciones AB sobre CD, AB sobre CD es igual a EF sobre GH, EF sobre GH, por lo que vimos en Tales de Mileto. Entonces, AB es igual a IJ, AB es igual a IJ, y CD es igual a KL, CD es igual a KL. Ahora, AF es igual a FC, AF es igual a FC, FC. ¿Por qué? Porque las paralelas están exactamente a la misma distancia entre ellas, están a la misma distancia. Por lo tanto, la superficie del triángulo EAF es igual a la superficie del triángulo HLK. HLK. Estos 2 triángulos tienen la misma superficie, pero también estos dos. Superficie EAF es igual a la superficie GCB. Entonces tengo GCB, GCB. Por lo tanto, este es igual a este también en la superficie. Por lo tanto, por carácter transitivo, estas 3 superficies son exactamente iguales entre sí. Esta es una característica del teorema de Tales de Mileto cuando tengo que las paralelas equidistan entre sí, son iguales en la distancia, y producen este efecto, que los 3 triángulos son iguales. Esta es una práctica basada en el teorema de Tales de Mileto.